believe that's the way it was. Happened so naturally, did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. Bienvenidas, bienvenidos, alumnas y alumnos del Bachillerato de Santo Tomás Hueyotlipan, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Debido a las circunstancias conocidas, trabajaremos nuevamente desde casa, ahora con la asignatura de Física 2. Cada una de las actividades semanales estarán disponibles en la plataforma Classroom. Como sugerencia de la dirección de nuestra institución, ahora incluimos una lista de cotejo para que tú verifiques, para que tú te fijes si es que estás cumpliendo con cada uno de los aspectos que solicito en las actividades. La recepción y la retroalimentación será puntual en cada una de tus actividades. Deseando que estés muy bien, que estés con salud con tu familia, me despido y continuamos con nuestra clase. Buenas tardes, señoritas y jóvenes, bienvenidas, bienvenidos a su clase de Física 2. En esta segunda semana trabajaremos con la situación de contexto que viene en su libro. Habla de una temporada abrasadora. Cuando hablamos de una temporada abrasadora, hablamos de un cambio en el clima. En este texto se describe los cambios de temperatura que experimenta una persona que está viviendo con un familiar, las atenciones que recibe y las mediciones de temperatura en cada una de las etapas del contexto. Y habla de temperaturas que se miden en grados centígrados y en grados Fahrenheit. De ello se describen las siguientes 5 preguntas, que es mucho dedicado con el tema que nosotros tenemos cerca de nuestra población. Nosotros hemos escuchado a la persona mayor una etapa del año que se conoce como la canícula. Yo te pido que le pidas a la persona mayor, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu abuelo, quien sepa un poquito más sobre los cambios de clima que ya ha habido y que se siguen dando, que por favor te platique qué es la canícula, cuál es su característica y en qué etapa del año se da. Y también escribas los cambios climáticos, cómo afectan a tu vida. ¿Qué papel juegan los océanos en la canícula? ¿Servirán de algo? ¿Algo provocarán? Estas preguntas nos van a servir para que tú identifiques el tema de física que tiene que ver con la temperatura y con el calor. Entonces, por favor, contéstalas, contesta estas preguntas, estas 5 preguntas que están aquí. La primera es como parte de lo que tú vas a preguntarle a tu familia sobre la canícula. Envía antes del 13 de febrero del 2021, ¿sí? Antes del 20 de febrero del 2021 y también contesta, por favor, tu anexo. ¿Para qué sirve tu anexo? Para que tú sepas si lo que estás enviando está correcto o no está correcto. Esta lista de cotejo como anexo número 1 está incluida en cada una de las prácticas. Como puedes ver, esta actividad vale el 10%. La primera, segunda, tercera y cuarta y quinta semana valen el 10% de tu calificación total. A diferencia del semestre pasado, ahora solamente tendrás una actividad en la disciplina de física cada semana. En la sexta semana tú tendrás que entregar el producto integrador que voy a describir en la plataforma Classroom. Cada una de las actividades se van a definir en la plataforma Classroom. Por favor, verifícala. Repito, de la primera semana a la quinta semana, cada una de las actividades valdrá el 10% para completar el 50%. En la sexta semana,
entregarás tu producto integrador, el cual va a estar definido también en la plataforma Classroom. Va a valer el 40% de tu calificación total y el 10% será la rúbrica de autoevaluación que tú ya conoces del semestre pasado. Esa valdrá el 10% para completar el 50% de la sexta semana y así determinar un 100% que determinará tu calificación total. Bueno, esta es en cuanto a la semana número 2. Y en la semana número 3 vamos a abordar lo que se conoce como las distintas escalas de temperatura. Como sabes, nosotros medimos la temperatura en grados centígrados, es decir, en grados Celsius. Cada vez que hablamos de cuánta temperatura hay en el ambiente, pues decimos que son 25 grados, 23 grados, 30 grados, ya es un calor muy máximo, muy abrasador. Y 0 grados, pues ya es cuando hay nevada, cuando cae hielo y lo puedes observar en las plantas o en el agua que dejaste afuera de tu casa. Entonces, te presento 3 escalas de temperatura distintas que se utilizan a nivel mundial. La escala Kelvin, la escala Celsius o grados centígrados que utilizamos en México y Fahrenheit. La temperatura Fahrenheit se utiliza mucho en los Estados Unidos, inclusive algunas carátulas o algunas pantallas de los autos importados te muestran grados Fahrenheit y no grados centígrados. Y la temperatura Kelvin se utiliza principalmente para los estudios científicos sobre temperatura. Aquí estoy mostrando 3 escalas distintas. La que estamos familiarizados es con la escala en grados Celsius. En 0 grados Celsius nosotros sabemos que el agua se congela, y así en grados centígrados el agua hierve. Bueno, en la escala Fahrenheit, cuando estamos a 0 grados, hay 32 grados Fahrenheit. Cuando estamos a 100 grados, son 212 grados Fahrenheit. Cuando estamos a 0 grados centígrados hay 273 Kelvin y cuando estamos a 100 grados centígrados estamos a 373 Kelvin. Bueno, definimos dos situaciones muy distintas, dos términos que son importantes. Y una es la temperatura. La temperatura es la medición de la energía que posee un cuerpo, es decir, la medición de la energía cinética de sus moléculas que le integran. Para realizar esta medición se utiliza un termómetro. Y el calor es la energía que se transfiere de una sustancia a otra a través de un medio elástico como el aire, como el agua o cualquier medio que propague la vibración de las moléculas cuando existe una diferencia de temperatura entre ambas. Por ejemplo, cuando tú tienes un refresco a temperatura ambiente, a lo mejor 20, 22 grados centígrados, y tú quieres mitigar tu sed, lo mezclas con hielo, que está a 0 grados centígrados. ¿Qué va a suceder? Que va a haber un intercambio de calor entre las dos, hasta que alcancen una temperatura ambiente normal entre las dos, la cual sea la misma para las dos. Entonces, una forma de transferir energía es en forma de calor. Recuerda, el calor es la energía que se transfiere. La temperatura es la energía cinética que posee un cuerpo. Para comprender qué es la energía cinética, imagina que estás en un cuarto cerrado. Aquí yo lo puse en forma de círculo, pero en un cuarto cerrado y estás en la sombra. Entonces, la temperatura ambiente a la sombra a lo mejor es de 18 o 20 grados centígrados. ¿Qué significa? Que sus moléculas, las moléculas de aire, se están moviendo a cierta velocidad. Pero si tú sales al patio, y es un día soleado, las moléculas de aire se están moviendo a una temperatura mucho mayor, es decir, tienen una mayor energía cinética, de tal manera que si estás en el cuarto, en la sombra, las moléculas van a golpear tu cuerpo, por decirlo así, van a interactuar con tu cuerpo, pero no le van a hacer daño, no vas a sentir ese calor. Pero cuando estás afuera, a temperatura de la temperatura ambiente, tú vas a tener un mayor calor, vas a percibir una mayor cantidad de temperatura. ¿Qué significa? Que las moléculas
del aire te están golpeando con mayor fuerza a tu piel y le están transmitiendo calor. Es decir, hasta que llegue el momento en que tu cuerpo pues también tenga la misma temperatura ambiente. Cosa que normalmente sucede. Tú puedes ver que cuando vas a la playa y te vas a la arena y no te pones protector solar, lo que vas a percibir es que quemaduras en la piel. ¿A qué se debe precisamente eso? A que las moléculas de aire golpean mucho más rápido a tu piel hasta generarle quemadura. Entonces, nosotros podemos también tomar un pedazo de hierro y ponerlo a la lumbre y después de cierto tiempo vas a tener que usar una protección para que no te vaya a quemar la mano porque el calor se va a transferir de la llama hacia un pedazo de metal y del metal a tu cuerpo. Entonces eso es calor. Está transmitiendo energía a tu cuerpo hasta que ambos alcancen la misma energía cinética y por lo tanto la misma temperatura. Para que nosotros podamos cambiar o comprender la diferencia entre escalas de temperatura, aquí yo tengo las fórmulas para convertir de una escala de temperatura a otra. Aquí yo tengo esta fórmula que dice que la temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. La temperatura en escala Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Y la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 1.8 por la temperatura en grados centígrados más 32. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos convertir la temperatura ambiente en Puebla de 23 grados centígrados y pasarla a la escala Fahrenheit y Kelvin, usamos las siguientes fórmulas. Recuerda cómo es el formato de solución de un ejercicio. Aquí está mi enunciado, ¿ok? Aquí está mi enunciado. Y aquí están mis datos, mis fórmulas y mis operaciones. No se te olvide incluirlas en la solución de tus ejercicios, ya que es parte de la lista de cotejo que voy a revisar y tener en cuenta para que tú puedas obtener el 10% de tu actividad correspondiente. Entonces, ¿cuáles son mis datos? Pues lo único que tengo son mi temperatura ambiente, grados centígrados de 23. Mis fórmulas para convertir a grados Fahrenheit y a grados Kelvin son estas dos, las que ya te había mostrado aquí, ¿Ok? Entonces hago mis operaciones y de manera muy sencilla encuentro que la temperatura en grados Fahrenheit es igual, aquí está, mira, 1.8 por los 23 grados centígrados, la temperatura en 20 grados centígrados más 32. De tal manera que la temperatura en escala Fahrenheit de 23 grados centígrados es igual a 73.4 grados Fahrenheit. Y la temperatura en escala Kelvin es igual a 23 grados centígrados más 273. De tal manera que si sumamos la temperatura en grados Kelvin más la temperatura en grados centígrados me da igual a 296 grados Kelvin. Entonces, te aclaro, los 23 grados centígrados, ¿sí? Son igual a 73.4 grados Fahrenheit y 296 grados Kelvin. ¿Qué significa? Que si yo tengo 23 grados centígrados, 23 grados centígrados, voy a estar como por acá. Entonces, se va a percibir la misma temperatura en grados Fahrenheit y en grados Kelvin, solamente que en una escala distinta. Pero el grado de temperatura no significa que aquí te vas a quemar o aquí te vas a derretir. No, significa que son escalas de temperatura distintas, pero representan la misma temperatura para el cuerpo humano. ¿Ok? Eso significa. Entonces, los estudiosos de las temperaturas han establecido un término que se conoce como temperatura cero. ¿Qué significa esa temperatura cero? Significa que si tienes un gas, ¿sí? Imagínate que lo tienes incluido en un globo, ¿ok?
oxígeno y lo inflas y tiene un volumen de 1 litro a 23 grados centígrados y tú lo que haces es cambiarle su temperatura hasta menos 273 grados centígrados, significa que el volumen de ese gas se va a hacer cero. ¿Por qué? Porque sus moléculas de oxígeno, ¿sí?, se van a ir poco a poco disminuyendo su velocidad hasta que queden estáticas. Y al no moverse, su volumen se reduce a cero. Recuerda una situación, espero que tú que la hayas pasado también, aquellos balones de plástico que venden en las ferias, que algún día te compraron de niño. Si tú lo juegas y de pronto se poncha y lo dejas a la intemperie, durante la mañana cuando amanece, va a tener una dureza. Va a estar dura pues la pelota, pero conforme va aumentando la temperatura, se va calentando durante el día, va a llegar el momento en que tú la vas a poder ir a palpar, la vas a poder ir a observar y te vas a dar cuenta que ya no está tan dura y que ya no duele tanto al patearla. Eso significa que sus moléculas de oxígeno que estaban dentro de la pelota han aumentado su energía y por lo tanto su temperatura interna. Como actividad, aquí te dejo estas conversiones de menos 10 grados centígrados, de 17, de 20, de 49 y de 75. Conviérteles a temperatura Fahrenheit y Kelvin usando este mismo procedimiento. Por favor, realízalo en hojas blancas, tómales fotografía en orientación vertical y envíalas como fecha límite el 27 de febrero a las 8 de la mañana. La recibiré y en 3 días posteriores recibirás tu calificación y tu retroalimentación. Recuerda que para evaluar voy a utilizar la lista de cotejo que tengo aquí. Recuerda, dale una revisada antes de enviar a tu trabajo. Antes de enviar tu trabajo, dale una revisada y observa si tú estás identificando las características de la temperatura, de la escala de temperatura usual en México. Si usas en tu solución, divides tus hojas en 3 secciones, identifica las fórmulas apropiadas en cada solución, obtiene los resultados correctos en cada conversión de temperatura y no tienes faltas de ortografía, que es uno de tus problemas que has presentado, bueno, no sé desde cuándo. Bueno, estas son las actividades que vas a realizar en la segunda y tercera semana. Por favor, ¿sí? No tardes en enviarla para que obtengas tu 10% en cada una de ellas. Muchas gracias por tu atención. Síguete cuidando, sigue ayudando en casa. Muchas gracias.